Bueno, es cierto de que el siglo XXI comenzó de una manera bastante inesperada, ¿no? Para todos aquellos que esperábamos que el siglo XXI fuera otro siglo, ¿no? Que no fuera como el siglo XX, ¿no? El siglo de las guerras y de la miseria creciente, etcétera. Pero parece que no da muestras de ser diferente el siglo XXI. Y hay quienes dicen, ¿no? Incluyendo David Bohm, ¿no? Lo decía con bastante frecuencia, tal como lo decía la Academia Americana de Ciencias, de que la humanidad estaba frente a su posible desaparición si seguimos viviendo de esta manera, en varios escenarios, posiblemente atómico, posiblemente epidémico. La humanidad podría desaparecer en un escenario ecológico, ¿no? De sobrecalentamiento global y una súbita glaciación nueva, etcétera. En varios escenarios podría desaparecer la humanidad, pero también hay un peligro, aun cuando la humanidad sobreviviera al siglo XXI y XXII, como yo espero sinceramente, eh, también tendría que ser motivo de estudio, ¿no es cierto?, para nosotros, ¿no? ¿Qué clase de vida vamos a tener, ¿no? Si la humanidad va a sobrevivir, ¿va a ser una vida de esclavitud? ¿O va a ser una vida del deleite de la percepción unitaria, ¿no? ¿Qué clase de vida vamos a vivir, ¿no? Una vida de esfuerzo creciente, ¿no? O una vida de percepción unitaria, ¿no? De gozo por nada, de recobrar la amistad, la comunión, el amor, la paz, no solamente la paz individual, que es la base de todas las paz, de toda la paz que puede haber en el mundo, sino también la paz entre las naciones, que bien podrían desaparecer y que todos pudiéramos llamarnos seres humanos, ¿no? Y no solamente árabes y judíos, irlandeses del norte y del sur, o Dios sabe cuántas otras divisiones inventamos los seres humanos para hacernos daños unos a otros, ¿no? Yo creo que sin percepción unitaria, el ser humano ha demostrado en 5.000 años de historia escrita que puede ser el peor enemigo del ser humano, ¿no? No necesitamos epidemias o glaciaciones, ¿no? Somos nuestros propios enemigos los seres humanos, ¿no? Ahí tenemos la guerra del siglo XX, sin ir más lejos, y las guerras desde Akkad y Persia, 5.000 años atrás, que han sido la constante de la humanidad, ¿no? Guerra, miseria, miseria, guerra, guerra, miseria, y parece que no quisiéramos salir de eso, ¿no? Lo cual sería muy fácil. David Bohm, yo tuve la suerte de hablar con él durante por lo menos 12 años, y él decía que es posible desmantelar esta sociedad, ¿no? En lo que él llamaba socioentropía, desmantelar esta sociedad y reconstruirla sin el derramamiento de sangre, porque se podría hacer un concilio de científicos, ¿no? De distintas disciplinas y reconstruir la sociedad de una manera armónica, pacífica, equitativa, ¿no? Libre, ¿no? Sin tiranos y sin estupideces de ningún tipo, ya sea ideológicas o de todos los tipos de estupideces que existen en la humanidad, y vivir en paz y en felicidad todos los seres humanos. No es tan difícil. Simplemente se requiere recobrar la inteligencia que el ser humano parece haber, no perdido, pero parece que el ser humano ha renunciado a usar su inteligencia, ¿no? Y parece que abraza la estupidez con un cariño sobrevalorado, ¿no? Y no creo que sea otra la causa de tanto dolor en la humanidad, ¿no? Las divisiones, las guerras, la miseria. No creo que haya otra causa que la estupidez humana en su máxima expresión, ¿no? Renuncia a la inteligencia, y ahora que tenemos la percepción unitaria, si pudiéramos hacer que esto se difunda y que la gente lo conozca más, yo creo que va a ser mucho más fácil retornar a la inteligencia y a la compasión, que puede hacer de nuestra vida una vida muy bella, la vida de la humanidad, ¿no? Una vida muy bella puede ser. Sí, Rubén, ahora que mencionas la difusión de la percepción unitaria, ¿qué dificultades ves tú en la difusión de la percepción unitaria para que ésta entre a la cultura? Y las dificultades vienen todas del ámbito C, ¿no?
que es todo lo que conocemos, ¿no? Y aferrarnos a seguir viviendo como conocemos, ¿no? En primer lugar, divididos, ¿no? Y entonces la percepción unitaria, que es la inteligencia en su máxima expresión, como ya dije antes, ¿no? Puede no penetrar si continúa la estupidez de continuar divididos, de continuar peleando, de continuar gastando 80 centavos de cada dólar en la producción de armas, ¿no? En la invención de enemigos para crear nuevas guerras, o el enemigo terrorista que nunca ha sido definido y que por lo tanto hay que pelear contra un enemigo que ni siquiera se ha definido, que es el terrorista, y todas esas cosas que requieren mayor análisis, ¿no? Inteligente. Podría ser de que nosotros, insisto, recobráramos la inteligencia, la compasión y vivir de una manera, en percepción unitaria, de una manera muy deleitosa a todos los seres humanos, ¿no? Con mayor libertad, mayor igualdad, y que la educación fuera para todos y que no le faltara alimento a nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, Rubén. Ahora hablando de todas las dificultades que tiene la humanidad, ¿no? Tiene pues algunas preguntas en relación a su supervivencia. También te he escuchado decir que la verdadera política es unir a toda la humanidad, ¿no? Sí. Que esa es realmente la verdadera política y no las divisiones que hay actualmente que podemos ver solamente abriendo el periódico, ¿no? Entonces me gustaría que nos dijeras algo sobre la verdadera política, ¿no? Unir a toda la humanidad. Sí, comprendemos que nuestras diferencias nos alejan, tenemos que trabajar para que se terminen las diferencias, ¿no? De color, ¿no? Que se termine el racismo, las diferencias que tenemos económicamente, que no veo por qué tienen que persistir, que todos tengamos acceso igualitario a todos los bienes de la tierra, ¿no? Incluyendo la educación, el alimento, ¿no? El techo digno, no las chozas de chagas y de insectos venenosos, una vivienda digna, ¿no? Transporte, aunque sea transporte público, que me parece más sensato que el transporte individual, y todas las cosas que podríamos hacer los seres humanos con un poco más de inteligencia, ¿no?